Hola camaradas de la montaña, bueno, lo que vamos a ver hoy es cómo utilizar la brújula para poder tomar el rumbo o una marcación a un objeto que estamos observando, para después poder volcarlo en la carta, o al revés, tomar en la carta un ángulo y poder ver qué hay en ese rumbo o en esa dirección que hemos observado. Espero les sea de utilidad. Repasemos las partes de la brújula, ¿verdad? Acá tenemos una brújula, esta es una marca Gilova, pero es un modelo bastante difundido, ¿no? Tenemos una placa o plato transparente con un espejo que tiene marcado una línea de mira, que tiene un guión fluorescente acá para ayudar, ya lo vamos a usar, o también tiene un agujerito, podemos apuntar por los dos lugares. Como habíamos visto antes, tenemos en la parte superior una regla que está en escala 1 en 50.000, la parte inferior una escala 1 en 25.000, en el centro está 1 en 100, o sea en milímetros directamente, para poder medir. 1 en 50.000 y 1 en 25.000 son las escalas más frecuentes a la hora de hacer navegación terrestre. ¿Está bien? Recordemos las otras partes, tiene un guioncito, que es esa liñita negra, que me ayuda a obtener la medición. Ese guión sigue al eje de la brújula y al lateral por consiguiente. Después tenemos un plato giratorio que tiene la rosa de los vientos, norte, sur, este, oeste y toda la graduación en 360 grados. ¿Qué otra cosa tenía? Tiene las marcas de los paralelos al norte, que nos ayudaban a hacerlo coincidir con algún meridiano o con alguna coordenada UTM, y así poder tomar siempre las agujas del reloj y los 360 grados, medir el ángulo. Lo que hicimos en la carta. ¿Perfecto? Ahora, profundizando un poquitito más, vemos acá adentro que tiene acá una corrección o desviación en realidad de la aguja para poder desviar la brújula, ¿no? Que dice declinación este y declinación oeste. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Lo voy a tratar de mostrar con un poste de luz, por eso me vine acá. Tengo ese poste de luz que está ahí en el centro entre los dos barrotes de la reja y yo quiero tomar cuál es el ángulo a ese poste de luz. Ahora voy a hacer foco en la brújula. Yo tengo dos maneras de hacerlo. O hago coincidir el guión con el poste, como lo ven ahí en el fondo. Para poder yo obtener la medición al poste, tengo que mantener alineado la brújula con el poste, que ahí lo ven difuso pero lo siguen viendo, y a su vez tengo que girar el plato y hacer coincidir el norte con la aguja magnética. Voy a levantar, acá pueden ver como la aguja magnética ¿qué es lo difícil de medir esto? Que yo tengo que mirar dos objetos al mismo tiempo. Tengo que ver que el objeto observado, que es el poste que está detrás, se mantenga ahí y que a su vez la aguja magnética coincida con el norte del plato que gira. ¿Está bien? También yo les dije que puedo, en la medida de lo posible, acá con la cámara haciendo foco es muy difícil, pero digamos podría mirar el objeto por el agujero. Entonces eso me llevaría a que yo mi vista la fije toda a una misma altura. ¿Está bien? Luego que hice eso, observo en el guioncito que ya teníamos, ¿cuánto me dio? 194. Y esto sería teniendo la aguja en el norte. Yo le llamo marcación en realidad y dejo la palabra rumbo para una dirección en la que yo voy a caminar. Entonces, si yo voy a caminar hacia el poste, le llamo rumbo al poste, porque es hacia donde yo me voy a dirigir.
y le llamamos marcación cuando yo le tomo el ángulo a un objeto con el fin de después graficarlo y poner la posición ahí. Bueno, para explicar cómo corregir la declinación magnética en la brújula directamente sin tener que hacer cálculos, que es lo más práctico cuando uno está en el terreno, vamos a repasar un poquitito la teoría para poder entenderlo. Acá ponemos el ejemplo del campamento Yuyayaco en el cerro Yuyayaco. Acá tenemos la base del campamento, acá tenemos el campamento de altura. Bueno, los bordes de la carta, tanto como las coordenadas UTM, están referidos a la línea de base norte de la carta, que tiene una pequeñísima diferencia con el norte verdadero. Esto es producto de la proyección. Si tenemos una pequeña diferencia entre el norte de la carta y el norte verdadero, significa que en realidad la estamos teniendo entre la coordenada UTM, entre la grilla de coordenada UTM y los meridianos que representan al norte verdadero. Pero ven, esta diferencia es solamente de 12 minutos, o sea, la décima parte de un grado, no es nada. En la práctica no lo vamos a considerar, pero bueno, existe. Y si tengo que medir yo ángulos en la carta, lo tengo en cuenta y mido mejor sobre un meridiano, o me fijo si hay mucha diferencia entre el meridiano y la coordenada, y me fijo en el momento si es conveniente o no. En cambio, en esta zona, en la del Yuyayaco, son 5 grados la declinación magnética. Eso significa que el norte magnético está a 5 grados. Si son menos 5 grados, significa que está hacia el oeste. Si son más 5 grados, significa que el norte magnético estaría, en este caso, acá a la derecha del norte verdadero, en más 5 grados. Bueno, en este caso es menos 5. Después en Mendoza, un montón de otras zonas, acá tenemos una declinación de 0 grados, o sea, en los Andes. Así que en eso estamos bastante beneficiados, podemos usar la brújula de manera bastante directa. Acá en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, tenemos 9 grados, o sea, que también es una diferencia un poquito más importante. Bueno, recordemos siempre, nosotros contamos los grados siempre en sentido de las agujas del reloj. Entonces, como en este caso tenemos el rumbo verdadero, que es el que se refiere al norte verdadero, es 323. ¿No? Esta es la dirección, el rumbo, la derrota que nosotros queremos seguir, del campamento base al campamento de altura. Son 323 grados si lo contamos sobre el norte de la carta, y también son 323 grados si lo contamos con el norte verdadero. Por esa pequeña diferencia que son 12 minutos. En cambio, si lo hacemos desde el norte magnético, vamos a tener un rumbo magnético de 328, como lo vemos acá. Y eso es por estos 5 grados de diferencia que surgen de la declinación magnética. Llevados a la brújula. Bueno, acá llevemos esa misma lógica a la brújula. Y acá vamos a poder ver que el guioncito, donde está la flecha roja, si yo estoy mirando el campamento de altura, supongamos que yo estaba en el campamento base y miro el campamento de altura, y hago coincidir la aguja magnética con el norte, cuando yo mire el dial, me va a dar 328. Acá me dio un poquitito menos, bueno, pero es por el paralaje cuando saqué la foto. Es 328. ¿Verdad? ¿Eso qué significa? Que la aguja magnética me está coincidiendo con el norte del dial, entonces todos estos grados, todos los números que yo leo son magnéticos. Y que en realidad, en esta situación, el norte verdadero lo tengo más a la derecha. El norte de la carta y el norte verdadero, que son prácticamente iguales, lo voy a tener un poquitito más a la derecha. Siempre en el mismo ejemplo que tenemos antes de el Yuyayaco, donde la declinación magnética era menos 5. Acá podemos ver los menos 5 grados. Indicados acá, menos 5 grados. Entonces yo tengo que transformar este valor para poder llegar a la conclusión de que es el 323 con respecto al norte verdadero. Bueno, ahora vemos el caso de cómo aplicar la corrección directamente. Nosotros tenemos, y como ya habíamos mostrado antes, estos números acá en el interior, que en este caso dice declinación oeste y en este declinación este. Y yo la aguja magnética la ubico en menos 5 grados. Yo ya tengo que conocer, como es el caso del Yuyayaco, que la declinación magnética es menos 5. Entonces ya la aguja magnética la posiciono ahí. Y bueno, los ángulos me quedan representados de esta manera. Sobre la aguja magnética voy a tener el norte magnético. En el norte del dial, desfasado 5 grados, me va a quedar el norte verdadero. Y entonces yo, al estar apuntando al objeto, que en este caso es el poste en este ejemplo que estamos haciendo, ya lo voy a tener corregido automáticamente y voy a poder leer en rumbo verdadero sobre el dial.
Bueno, ¿de dónde obtengo yo la declinación magnética? Bueno, ahí hay muchas páginas que lo pueden hacer. Yo utilizo una que se llama Magnetic Declination y uno va directamente, se posa arriba de un mapa y le dice dónde está y cuál es la declinación. Pero el concepto es este que les estoy mostrando acá. Ven que en gran parte de los Andes nosotros tenemos prácticamente cero y ahí cuando nos vamos un poquitito más al norte de esta zona de acá, ya ahí se va ampliando. Acá pueden ver Buenos Aires, como yo les decía, 9 grados. Entonces hay justo algunas áreas donde coinciden. En América coincide bastante, con parte de África, parte de Europa, pero después si nos alejamos podemos tener variaciones de hasta 30, 40, 50, fíjense toda esta zona de acá, toda la zona del Pacífico y bueno, gran parte de Asia hay bastante también. Bueno, el ejemplo que planteo de cómo esto se utiliza en la práctica es el proceso inverso de... Yo estoy poniendo el ejemplo de que yo estuviera en Piedra Grande y quiero saber dónde está el Adolfo Calle. Entonces me fijo en el mapa, uno de los dos puntos, con la regla. Ahí giro el dial para hacer coincidir el norte, con el meridiano en este caso, que acá lo tengo. Utilizo una de las paralelas para ayudarme, como ya vimos antes. Deslizo un poquito, si no, para que coincidan. Y bueno, ahí me coincide. Listo, significa que el rumbo desde Piedra Grande al Adolfo Calle es de 310 grados. ¿Está bien? Esto ya no lo toco. Yo quiero llevar ese rumbo, suponiendo que yo estoy ahora en Piedra Grande. Tengo que ver por el espejo, llevarlo a la altura de los ojos y por el espejo observar que la aguja magnética coincide con el norte. Ahí lo que yo vea a través del guión debería ser el Adolfo Calle. Bueno, como podemos ver, lo que hay que tratar de lograr acá es que la aguja coincida con el norte. Y después poder ver por arriba del guión al objeto que está apuntando, que tiene que ser el mismo que yo encontraba en la carta a la hora de sacar este rumbo. Acá lo que está haciendo es tomar como línea de base la aguja magnética. Por consiguiente, el rumbo que nosotros le prefijamos, 310, va a ser magnético. En la zona de Vallecitos, que es donde yo medí en la carta como el norte magnético y el norte geográfico coinciden o tienen menos de 1 grado, cosa que como ven, como tiembla la aguja, es una precisión, o sea, no se puede llevar una menor precisión que 1 o 2 grados. De hecho, cada una de las líneas negras que ven en el dial son 2 grados. Entonces sería coincidente, los 310 grados magnéticos son iguales a los geográficos. Ahora le voy a plantear la situación como habíamos puesto ahí en la parte teórica de Salta. Allá, si yo tengo menos 9 grados, lo que tengo que hacer es, ven cómo me corro un poquito, y ahí tengo la línea de 10 grados oeste, y yo ahí estoy tratando de que coincida la aguja magnética con menos 5 grados. Es muy sutil, es muy chiquitita la diferencia, pero ven cómo está. Entonces lo que hago es, la aguja magnética apunta al norte magnético, la flecha roja sobre el cuadro que da sobre el dial el norte, apunta al norte geográfico, y ahí estoy manteniendo que los 310 son reales. O sea, la aguja me ayuda a relacionar dónde está el norte magnético, y sabiendo que está a menos 9 grados, yo posiciono intencionalmente el norte geográfico a la derecha del norte magnético que representa la aguja, y el valor que puso en el dial de 310 pasa a ser el norte verdadero. Esa sería la forma de aplicarlo, o sea, de llevar un rumbo verdadero que medí en la carta a la realidad.